acá de nuevo aquí en Dominó con Antonio de Turris, iniciando una semana que viene compleja, especialmente por el arrastre de temas anteriores no resueltos y que ahora se, digamos, van se pone, aflorando. claro, y no de la mejor manera, ¿no? Bueno, el más reciente es este fallo de la Cámara o la Corte de Nueva York, un fallo muy duro contra la Argentina, donde prácticamente, bueno, confirma el fallo de primera instancia del juez Griese y le dice, tac, ustedes tienen que poner 1.330 millones de dólares en un fallo que ya el gobierno descontaba que iba a ser desfavorable y que había anunciado que no lo iba a acatar. Ahora va en apelación a la Corte Suprema y vamos a ver qué pasa allí, si lo toma o no la Corte Suprema, pero ya hay primera y segunda instancia en contra de la Argentina en momentos en que la Argentina no está en un buen momento económico. Hay muchos desequilibrios y especialmente en todo lo que tiene que ver con el pago de dólares, viene con reservas en descenso, en último periodo bastante estancadas, pero ahora hay que hacer algunos pagos de deuda muy importantes, más de 2.000 millones de dólares, que van a salir de las reservas y que hay poca probabilidad de que algo de esos dólares vuelvan a reingresar al sistema financiero. El hombre de a pie no debe entender nada, porque debe haber escuchado decenas de veces hablar a la presidenta, al anterior presidente de la Argentina, a Kirchner, y a funcionarios de la gran emancipación argentina en materia de deuda externa, de que no debíamos más nada, de que por eso se había apelado en aquel momento a esa masa importante de dinero. Y la gente no debe entender nada, es decir, ¿cómo? Pagamos y ahora nos hacen un juicio y... Sí, sobre este punto hay que decir dos cosas. Digo, para explicar a la gente que claro, no era en su momento todo como decía el gobierno, de que nos hemos liberado del yugo de la lo cual no es malo, de deber plata, ¿no? Mientras uno pueda pagar, digo, todo el mundo debe. Sí, bueno, pero ese es justamente uno de los problemas de Argentina, que la Argentina estuvo pagando los vencimientos de la deuda. Acá son dos temas. Por el lado del vencimiento de la deuda lo estuvo pagando no con plata propia, sino con plata del Banco Central. Claro. O sea, tomó prestado plata del Banco Central, es como si yo le pidiese plata a mi papá para pagarte una deuda a vos. Por eso Mercedes Marcó de Pont dice, esa plata es mía. Sí, bueno, como todo Banco Central no es dinero del Tesoro Nacional. Entonces yo le pido prestado a mi padre plata para pagarte a vos. Cancelo la deuda con vos. Ahora, yo estoy comprometido en esa deuda con mi padre. Después, si no le llego a pagar a mi padre, el problema lo va a tener él, pero ya el acreedor privado, que serías vos, has quedado liberado. Perfecto. Esto es lo que ha hecho el gobierno ahora. Y esto es una deuda que tiene que ver con aquellos que se les debía ya en el 2001, que compraron bonos que estaban muy bajos, y ahora dicen, bueno, yo quiero cobrar el 100% de eso, y tiene que ver con todos aquellos que se llaman los que no ingresaron al canje de la deuda, que son los que están litigando ahora. Ahora, el otro tema, y que va a ser uno de los temas centrales hoy aquí en Dominó, tiene que ver con virtualmente el fracaso de esta cumbre que hubo en Santa Cruz. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno eligió a algunos directores titulares, digamos, o los llamados, porque tampoco creo que eran titulares, muchos que estaban ahí sentados eran de la primera B. Bueno, los convocó, dejó de lado a toda una serie de entidades, los convocó y dijo, bueno, vamos a hacer algún acuerdo para subir el mínimo no imponible. Pero en lugar de aportar una solución, el gobierno dijo, bueno, pónganla ustedes. Pónganla ustedes la solución, claro. Yo subo el mínimo imponible, no hay ningún problema. Ahora usted dígame de dónde yo saco el dinero para compensar lo que dejo de recaudar por el impuesto a la ganancia. Y ahí vino el problema. Y esta va a ser quizá la pregunta que le vamos a hacer a nuestros invitados. La cumbre fue un fracaso. Y bueno, entonces fue un fracaso desde el momento que se formaron comisiones. Claro. Cuando vos formás comisiones, porque realmente no sabés por dónde disparar. Y bueno, efectivamente, esta va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer a dos especialistas en temas impositivos, si hoy la economía argentina tiene margen como para subir el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, que en realidad no es subirlo, es actualizar, porque el gobierno durante todos estos años se fue quedando por no ajustar por inflación, se fue quedando con una masa de dinero muy, pero muy importante de los trabajadores. El gobierno cree que es uno de los motivos por los cuales no le fue bien en las últimas elecciones, lo quiere corregir,
pero no sabe de dónde puede llegar a obtener esos recursos. Y en un ratito se lo preguntamos, ¿te parece? Sí, sí, perfectamente. Está con nosotros el doctor Raúl Cuello, especialista en todo lo que tiene que ver con impuestos y fue director de la DGI, y Juan Valerdi, que es un especialista justamente en temas impositivos, a ver si nos dan la solución. Muy bien. Unos auspicios y ya comenzamos acá el diálogo en Dominó. Presenta Petrobras. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Cinco organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Presentó Petrobras. Bueno, como adelantamos, estamos con el doctor Raúl Cuello y Juan Valerdi, que son especialistas en temas impositivos y que posiblemente o con seguridad nos van a decir cómo se puede resolver este tema que hoy está dando vuelta o polémico en la Argentina, de cómo se puede subir el mínimo no imponible sin que el Estado Nacional pueda resignar ingresos, que es justamente uno de los problemas por los cuales no hubo acuerdo en la reunión de Santa Cruz. Aparentemente cada uno llevó una propuesta diferente, sin acuerdo, se pasó todo a comisiones. Bueno, Valerdi, ¿cómo se podría encarar o un principio de solución a esto que parece ser la cuadratura del círculo? Lo primero que quería comentarte es que la discusión sobre el mínimo imponible en realidad es una discusión que todos los años aparece por temas como consecuencia de la paritaria y de los ajustes, pero que no es el fondo de la cuestión, que tiene más que ver con otras cuestiones de ganancias como la escala. Sí. La escala, de hecho, en realidad hace 20 años que está más o menos por los mismos valores y hace 10 que está exactamente igual. Sí. Eso impacta mucho cuando alguien empieza a pagar ganancias. O sea, que aunque le suban el mínimo no imponible, cuando empieza a pagar entra en altos valores de porcentaje. Sí, eso lo hemos explicado. Cuando decimos suba el mínimo imponible, nos referimos a subir el mínimo imponible y modificar las escalas con las alícuotas, que tiene que ver con lo que estas alícuotas del 9 al 35% que pagan ganancias. Si hay una suba del mínimo no imponible y hay un cambio de escala, pero en la escala también se incorporan valores más altos para los ingresos muy altos, por ejemplo, de más de 300.000 pesos, una alícuota del 40%, no solamente se podría recaudar, sino que además a las empresas que remiten dividendos al exterior, que en algún momento probablemente lo hagan porque estén autorizados, se le puede retener y eso fomenta la reinversión en la Argentina.
¿Pero compensa una cosa con la otra? Depende de la alícuota que pongas. Pero supongamos la alícuota del 40 en los valores que vos señalaste. Sí. ¿Compensa? Si las empresas vos les permitís que remitan dividendos, puede llegar a compensar. Compensa porque exactamente lo otro. El cálculo hecho en 2007, recuerdo, eran prácticamente los valores que están manejando la suba del mínimo no imponible. ¿Con un mínimo no imponible de cuánto? ¿De cuánto? ¿De más de 10.000 pesos? No, el mínimo no imponible, la discusión, digamos, una discusión más política que técnica, pero supongamos que suben el 20% que están hablando con los sindicatos y demás, probablemente cambiando las alícuotas y agregando alícuotas altas para personas físicas de altos ingresos y reteniéndole a las empresas que remiten dividendos al exterior, se puede compensar en gran medida, pero la escala hay que tocarla. ¿No? ¿Qué sería cuando hoy día una persona de altos ingresos? Porque también desde el gobierno y desde fuera del gobierno se habla qué es hoy en la Argentina una persona de altos ingresos. ¿Y qué quiere decir en la Argentina de hoy ser de altos ingresos? Esta discusión tiene que ver con el tema del mínimo no imponible. Se supone que gana cuánto. Se supone que el mínimo no imponible... Una familia tipo, digo, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la familia tipo? ¿La de un obrero industrial? ¿La de un empleado de servicio? ¿O la de un gerente multinacional? No, pero de altos ingresos... ¿De altos ingresos qué es? Que es un señor que tiene mujer y 2 hijos y que gana ¿cuánto por mes? Más de 25.000. No, son alguien que gana más de 300.000 por año... neto del mínimo no imponible. Neto del mínimo no imponible. Pongámosle un valor que en algún momento se barajó en una discusión técnica del tema de la nueva escala. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Cuello, ¿por qué no se aprueba eso? ¿Por qué no eso prosperó? Todavía no hubo nadie que lo haya propuesto de esta manera. En su momento, en el Congreso se barajó esa discusión, sobre todo porque se quería fomentar la reinversión de utilidades de empresas extranjeras. Cuando iban a remitir dividendos, la reinversión implicaba que no tuvieran una retención, porque al que está en el exterior, si uno va a remitir dividendos, le puede hacer de cuenta que gana esos 300.000 pesos y cobrarle la alícuota máxima. Así que en realidad, en ese momento se manejó como un potencial, pero no se necesitaba una discusión tan fuerte del tema del mínimo no imponible. Hoy, que está sobre el tapete, es una buena oportunidad y en algún momento hay que liberar la remisión de dividendos. Así que es una buena oportunidad para fomentar la reinversión. Doctor Cuello, lo mismo No, pues, yo digo que se llega a este planteo por necesidad y no por virtud. Tal vez si no se hubiera tenido el resultado de las elecciones que se tuvieron en las PASO y la necesidad de conseguir adherentes para las de octubre, estaríamos hablando de otra cosa. Argentina gasta mucho tiempo, inteligencia y recursos para discutir cuestiones que yo no les quito importancia, pero que son minimalistas. En este momento, con el nivel de gasto público que hay, pensar en reemplazar un impuesto y buscar recursos para suplementarlos o complementarlos, me parece que es un verdadero despropósito. Hay mínimo no imponible no ajustado en las personas físicas, que hay de las empresas, que hay de la inversión, de la credibilidad en el país, que hay de la necesidad de dólares, que hay de la necesidad de que no se sigan gastando vía turismo, subsidiando y demás el tipo de cambio. Entonces, a mí me parece que esta es una oportunidad como para ponerse por encima de todo y hacer un planteo que resuelva varios temas a la vez, al mismo tiempo que le damos esos recursos al Estado. Porque ya hacerme ilusiones de bajar el gasto público con este gobierno ya es ocioso. Yo no, esa esperanza no la tengo. Argentina no aguanta este nivel de gasto público y no aguanta este nivel de presión impositiva. Sobre todo considerando que los que pagan no es el universo de contribuyentes, porque acá hay una evasión del 40%, de manera que cuando se ajusta sobre... El que paga. Sí, los que van como pasajeros sin boletos, esos sacan ventajas competitivas. Así que de ese tipo de cosas no voy a hablar. Pero voy a empezar a decir esto. ¿Cuánto calculamos que hay de soja en silos, en bolsas, cuando vamos por los caminos? Podemos hacer un cálculo. Hay más o menos 24.000 millones de toneladas de soja. Al precio actual son más o menos 12.000 millones de dólares. Que el país no recolecta, no recauda, porque los empresarios están esperando razonablemente, con el tipo de cambio que tienen, que es de 3.30 neto, de lo oficial, 3.30 neto, están esperando que haya alguna devaluación. Entonces, con una retención del 35% y pensando en compatibilizar cosas y haciendo una visión maximalista de la cuestión, no pequeña, chiquita,
yo digo, ¿por qué no se toca el tipo de cambio y se da 50% oficial, 50% al paralelo que se oficialice, y usted va a tener inmediatamente una recaudación igual a la venta que se va a hacer de inmediato de la soja que está en esos hilos? Pero doctor, el sueldo de Antonio y mío se nos va al piso. No. Si alguien cree que esto va a arreglarse sin dolor, está pensando en fantasía. Pero le digo lo siguiente. ¿Sabe lo que le diría a cualquier persona que trabaja bajo patrón y que cada vez que le suben un centavo el dólar se mete menos en el bolsillo? Le diría, siempre cortamos por el mismo hilo. No se trata de que va a subir, el dólar va a bajar. Esto es lo que no ven. ¿Cuándo va a bajar? Esa oferta de silos, de soja que está en las bolsas, está sin vender. Hoy la soja está a $500 la tonelada. Si se vende eso y si usted le da la posibilidad, y algún día lo va a tener que reconocer que el tipo de cambio de 5.60 es una ilusión, esa mayor oferta del 50% le tira abajo el mercado paralelo. Pero usted lo que plantea que la solución sería la devaluación de la moneda. No estoy planteando la devaluación de la moneda. Estoy diciendo que hay 35% de recaudación asegurada en la venta. Pero eso, devaluando la moneda. Claro, pero no va a tener cosecha el año que viene si usted no devalúa. Bueno, pero ahí viene el tema. ¿Cuál es el impacto inflacionario de una devaluación? Escúcheme, al 25% con una estructura de precios relativos insustentable como esta, si usted no va tomando medidas, esto va a explotar como en el Rodrigazo. Porque usted tiene precios atrasados que están procurando que tenga el 25% de inflación, pero que cuando se liberen van a producir una estampida mucho más grande que la que se puede pensar. ¿Cómo ve esta solución que dice Cuello? Sí, es una perspectiva totalmente diferente. Yo no coincido en algunas discusiones del tema, sobre todo en el tema del gasto, que para mí es una discusión que tiene un componente más político. Coincido en que no se puede pensar en ajustar por el lado del gasto, pero no por restricciones económicas, sino porque el gasto se define políticamente. El gasto no se define económicamente. No, pero digamos, es cierto lo siguiente, tenemos una presión tributaria muy alta, está el gasto que hay, definido políticamente, pero el déficit fiscal es muy grande. Este año vamos a tener un déficit entre nación y provincia de más de 100.000 millones de pesos. Sí, pero es grande comparado con qué, digamos, con la historia de los últimos años, sin duda. No. Con otros países, digamos, desarrollados, no necesariamente. Con las finanzas del Estado argentino. ¿Eso quién lo financia? Pero si estamos hablando del déficit, entonces no subimos el mínimo no imponible. Si el problema es el déficit, no hablemos de suba. Ahí planteaba un gasto público desmesurado y descontrolado. Perdón. No, para mí el gasto público se define políticamente. Entonces, pero espera, no quiero dejar pasar lo anterior. Perfecto. El mínimo no imponible tendría que haber sido ajustado por inflación. El gobierno se quedó con una recaudación que no le corresponde y por eso correctamente se lo llama prácticamente impuesto al salario. ¿Está claro? No estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? ¿No lo ajustó? El mínimo no imponible tiene que ser el reflejo de la canasta que consume alguna familia tipo. Y hoy empezamos discutiendo eso. ¿Qué familia tipo? ¿La de un obrero industrial? ¿La de un empleado de servicio? ¿O la de un gerente multinacional? Pero discutamos eso y después definimos el mínimo no imponible. Primero hagamos otra cosa. Primero subimos el mínimo no imponible por todo lo que no se ajustó por inflación desde el 2001 en adelante. Y después pasamos a discutir. Porque una vez que se metieron la mano en el bolsillo, no. Primero devolveme lo que me metiste en la mano del bolsillo y después pasamos a discutir. Pero al trabajador alcanzado por ganancia, y por eso está pagando hoy 2.500.000 trabajadores, el 26% de los trabajadores, cuando en el 2001 pagaba el 9,7%. Pero en otros países paga el 40 o 50%. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué no comparamos con la historia? Digamos, si fue generosa, en los 90 no pagaba nadie, digamos. Pero no es válido contestarme así, no es válido contestarme así, porque yo te digo, bueno, entonces dame la educación y la salud del otro país. Hay que discutir eso. Tenemos que discutir el gasto. Si efectivamente llega o no llega, y después discutimos cuánto gasta el trabajador en compensar lo que llega o no llega. Ahí estamos de acuerdo. Pero esa discusión es amplia, pero no es una discusión económica, es una discusión política y hasta sociológica. Pero tenemos el déficit. Hay cosas que no son, la propaganda política, el fútbol para todos. Ahí no me meto, digamos, esos son temas que como economista tributarista ni me toca. Está bien, pero vos sabés que no cambia la balanza. No cambia los números. No cambian los números, pero por lo menos, si vamos a hablar de discusiones políticas,
démosle a la gente algo más interesante que eso. Bueno, algo interesante es lo que se planteó en los últimos tiempos. Grabar o no lo que tenga que ver con la renta financiera. Bueno, pero viste que ahora dicen que los plazos, el propio gobierno dice plazos fijos no, porque la gente sacaría los plazos fijos. La renta financiera corta no viene por los plazos fijos. Esperá, entonces, y dicen que el otro, perdón, eso se sale de la vaina. No, y la renta financiera dicen que no es significativa. La renta financiera está grabada hoy. Si las sociedades de capital, todas pagan por los dividendos, pagan por las compras y venta de acciones, pagan por los depósitos, de la misma manera que deducen cuando toman crédito, de manera que el 30% del resto está en personas físicas. Y en personas físicas, en cuanto grabe usted algo, usted perdió todos los votos que está procurando sacar, pero además está empeorando las condiciones del mercado de capitales que quiere reflotar. La renta financiera es una entelequia. Esos votos ya están perdidos para el gobierno. Los votos que podrían ser grabables, de la gente que podía ser grabable, esos votos ya están en contra. Como la barbaridad que significa que un jubilado esté siendo retenido por impuesto a las ganancias. Eso es un verdadero despropósito, porque lo que se tendría que discutir en serio en Argentina, aparte de la administración fiscal, ¿no es cierto?, es el hecho de que desde el punto de vista filosófico el salario no es ganancia. El salario es la contrapartida de lo más importante que tiene el hombre, que es su vida. Ganancia es cuando uno está expuesto a la ley de perder o ganar, cuando ejerce un comercio o una industria. Pero eso de llamar ganancias porque lo hagan en Estados Unidos, eso digamos que es una muestra de dependencia cultural que hemos heredado. Pero Cuello, usted dice que está grabado la renta financiera y Valer dice que claro que está grabada. Sí, que está grabada. Por eso le doy la palabra. La renta financiera está grabada en las empresas, como bien dijo el doctor Cuello, pero en las personas físicas no. Si esto va a compensar o no, porque es el 30% de la renta financiera, es una discusión aparte. Acá no estamos hablando solamente de compensar, porque esa es una discusión tramposa. Si vamos a grabar a la renta financiera solo porque va a compensar lo de que perdemos por el mínimo no imponible, entonces la cuestión de equidad queda de costado, queda solamente cuando compensa. No, hay que grabar a todos. A nadie le gusta pagar impuestos. Al margen, pero es una necesidad de vivir en sociedad. Entonces, partamos de ese punto y después definimos quién paga y para qué paga. Discutimos el gasto, discutimos quiénes pagan. Estamos de acuerdo que hay muchos casos que se está pescando en la pecera, estamos de acuerdo en eso. Pero no hay una equidad clara. Se ha discutido, como dijo el doctor Cuello, muchas veces los impuestos por necesidad y no viéndolo globalmente, integralmente. Eso en la Argentina es histórico y es triste. El nombre de ganancia también es un nombre triste para el impuesto, es un impuesto realmente al ingreso o a los réditos, como se llamaba originalmente, pero acá se llama la ganancia. Hay que cambiarlo y el concepto es la renta de los factores productivos. En todo el mundo los trabajadores pagan impuestos a los réditos o a los ingresos. Menos la tierra en Argentina, menos la tierra rural y urbana no paga impuestos. No. Cuando se habla del impuesto a la tierra en Argentina, se lo identifica con la tierra rural. A mí lo que me importa más que la tierra rural, porque en Pergamino una hectárea puede valer 15, 18 o 20 mil dólares la hectárea. En Buenos Aires una hectárea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto paga? Entonces, cuando hablamos de recomponer todo el sistema productivo, tenemos que salir del enfoque neoliberal e ir a la fuente de la economía. En la economía clásica los factores de la producción eran tres: tierra, trabajo y capital. Con el neoliberalismo, a partir de los años 1850, la tierra desapareció como por arte de magia. Y hoy los factores de la producción son capital y trabajo. Y llegamos al despropósito de que Argentina está paralizada porque todo su sistema tributario recae sobre los tipos que invierten, producen y obtienen ganancias y los tipos que consumen. Es decir, estrechamos el mercado y además impedimos el IVA del 21%. El resto ponemos Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo. Escúcheme. Porque aquellos países que graban bastante con ingresos tienen un IVA bajo. Pregunte a Canadá y Australia y Nueva Zelanda. Tenemos IVA alta y este impuesto desde 7.000 pesos ya empieza a tributar el trabajador. ¿Cuál sería, porque tenemos que ir cerrando, qué calculan ustedes que va a hacer el gobierno teniendo en cuenta que necesita votos, o por lo menos intentar revertir un poquitito la situación que se le dio en las urnas ahora con las PASO? ¿Qué tiene a mano? Porque se habla de subir aportes patronales. El beneplácito de un
sector importante de la población. Con el menor costo posible. Y sí. Va a empeorar la economía, porque cualquier impuesto o por cualquier cosa que toque en materia de salario tiene que tener mucho cuidado de que no se le ensanche la brecha de trabajo, digamos, en negro. Claro. Yo creo que no tiene salida. En 2 meses es absolutamente imposible tratar de hacer lo que no se hizo. Claro, la discusión que ustedes plantean... El mínimo imponible lo van a subir por una cuestión no solamente electoral y política, sino porque además en los últimos años se ha venido subiendo. El tema es cuándo eligen el momento de subirlo. Pero el lugar donde tendría que pegar es un lugar, como vos dijiste, que tenga el menor costo político posible y tiene que ser un lugar concentrado. Entonces, y aportes pensemos patronales cuáles que son se los habló... lugares concentrados de la economía y yo elegiría eso y probablemente el gobierno haga eso. ¿Por qué no lo hizo antes de las PASO? ¿Porque calculó mal? ¿Porque pensó que no le iba a ir como le fue? Porque ahora normalmente las discusiones de subir impuestos vienen asociadas a qué voy a dar de bueno. Es difícil. La última y breve, la última y breve. Aportes patronales que se estuvo hablando, algunos sectores sindicales dijeron suban los aportes patronales. Va a costos. Y en un marco, va a costos, pierde competitividad. ¿Lo ven que no es posible? No, no es posible. En un marco de discusiones paritarias como las actuales sería complicado, ¿no? Porque se suma a la discusión. A los costos. Les agradecemos. Te das cuenta que casi el tema es mucho más complejo. Yo me quedo preocupado por escucharlo. Y porque no hay solución, parece. No sé. Cada uno aportó una solución. Es complicado que se pueda hacer en una mesa en la próxima semana o antes del 27 de octubre la discusión de fondo que ustedes están planteando. Les agradecemos muchísimo. Nos reencontramos la próxima semana.